En el libro de Génesis, capítulo 38, vamos a abrir nuestras Biblias. En el primer libro de nuestras Biblias, quiero agradecerle a mi hermano Marcos y a cada uno de los integrantes del grupo Promesa que nos acompañaron en esta tarde. Como decía mi hermano, ¿verdad? Un ritmo tal vez diferente, tal vez no es una alabanza y adoración contemporánea, pero todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Oiga, hay lugares, se les respeta, donde no quieren mariachi, donde no, quieren diferentes ritmos, pero el ritmo es compuesto por notas musicales y todos los tonos musicales, aunque sean en diferentes géneros, pero todo lo que respire, alabe al Señor. Amén, mis amados hermanos. Vamos a abrir Génesis, capítulo 38, versículo 8 en esta tarde. Y cuando usted lo tenga, de un fuerte gloria a Dios. Lo tenemos, ahí me hacen falta varios. Génesis 38, 8. Génesis, también conocido como el semillero, ya que a través de este libro, ¿verdad?, también lo usan otras diferentes doctrinas, ¿verdad? El libro de Génesis, conocido como el libro del semillero. Génesis capítulo 38, versículo 8. Lo tenemos. Cuando entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. 10. Y les agradó en los ojos del Señor lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Usted debe de entender algo bien precioso de Dios. Dios es un Dios de multiplicación. Dios no es un Dios de división. Dios es un Dios de multiplicación. Todo desde el principio, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, Dios es un Dios de multiplicación. Dice que en el libro de Génesis, cuando hizo a los seres de la tierra, les dio un mandato. ¿Y qué les dijo? Multiplíquense y de uno conforme a cada especie. Cuando hizo los peces del mar, le dijo el Señor: multiplíquense. Dios es un Dios ¿de qué? De multiplicación, y no ¿de qué? No de división. También cuando hizo al hombre y a la mujer, ¿verdad?, les dijo: sojuzguen la tierra. ¿Y qué más les dijo? Multiplíquense, les dijo el Señor. Todo lo que Dios ha hecho siempre se multiplica. Aún en el universo, usted sabía que el universo va creciendo, y que cuando, por ejemplo, una estrella explota, todas aquellas partículas de hidrógeno y aquellos otros gases hace que se formen otros planetas, hace que se formen otras estrellas. Aún las estrellas se multiplican porque es un principio de la palabra de Dios, y Dios es un Dios que quiere y ha dado que todo lo que Él ha formado se multiplique. Entre nosotros nos multiplicamos, entre la humanidad nos multiplicamos, los seres vivientes de la tierra se multiplican, aún el universo se va multiplicando y van haciendo nuevas estrellas. Dios ha hecho, y es un Dios que todo lo que hace se tiene que multiplicar, mis amados hermanos. Y vemos en el libro de Génesis capítulo 8 que dice que había un hombre, y en aquellos tiempos tenían que darle descendencia. Por ejemplo, si el hermano moría, se tenía que casar con su mujer, y aquel hijo que tuvieran entre ellos dos se le iba a considerar como el hijo de aquella otra persona. Y miren lo que dice la Escritura en el versículo 9. Lo tenemos. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía ¿en qué? En tierra. La Escritura nos está hablando aquí de algo sexual. Dice que cuando el hermano de este otro hermano murió, era su responsabilidad satisfacer a esta mujer, protegerla económicamente y tener relaciones sexuales con ella. Pero el hijo que le naciera iba a ser descendencia
de su hermano. Iba a ser la descendencia de su hermano, iba a ser la responsabilidad, ¿verdad?, de atender a esta mujer. Y muchas de las veces la religión popular enseña este versículo, y la religión popular enseña que es pecado, y ellos condenan de que entre los seres humanos usen lo que es precaución, o que usen lo que son, ¿verdad?, los anticonceptivos. Ellos condenan que las mujeres usen pastillas para no quedar embarazadas. Ellos condenan que los hombres usen condones para que no embaracen a su mujer, porque ellos enseñan y explican que en este versículo es malo que un hombre no quiera tener su descendencia, que entre una persona, ellos condenan, por ejemplo, ¿verdad?, que cuando entre un hombre y una mujer hay una relación sexual, que el hombre se salga, como se conoce comúnmente, de la mujer y vierta su esperma en tierra. Miramos en la Biblia no una leyenda, no un cuento, sino que la Biblia enseña que uno de los métodos anticonceptivos más antiguos desde el principio de la creación de la tierra es que un hombre, cuando tiene relaciones sexuales con su mujer, se quite cuando va a eyacular y eche el esperma en tierra para que no pueda tener hijos. Muchas de las veces en medio de los matrimonios, de repente cuando van a tener un hijo, el hombre se enoja y le dice: ¿y por qué no te cuidaste? ¿Y por qué no te cuidaste? Y el Señor nos enseña a través de la Biblia que nosotros como hombres somos los que tomamos la última decisión si vamos a poner nuestra semilla, que es el esperma en este caso, allí en la mujer. Así que si alguien tuvo el error, no fue la mujer, sino que fue ¿quién? Fuimos nosotros como hombres. Y mire lo que dice la Escritura ahí en la palabra del Señor, en el versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, cuando tenía relaciones con la mujer de su hermano, ¿qué dice? Se salía y vertía en tierra, lo cual quiere decir que ¿qué? Que echaba su esperma en la tierra para no dar descendencia a su hermano. ¿Y qué dice el versículo 10? Y esto, ¿qué dice? Desagradó en los ojos del Señor lo que hacía, y también le quitó la vida. Por eso enseña la religión popular que uno no debe de usar condón, que uno no debe de tomar pastillas anticonceptivas, porque eso va en contra de la voluntad de Dios. No, hermanos, aquí hay un simbolismo espiritual más profundo para la iglesia. Dice la Escritura que a Dios no le agradó este hombre, no tanto que no le diera la descendencia a su hermano, sino que una de las cosas es que este hombre disfrutaba del placer con la mujer, pero no era un hombre fructífero, no se quería multiplicar, y Dios es un Dios de multiplicación, y eso pasa también dentro de la iglesia. Habemos muchas personas que disfrutamos de la palabra del Señor, Dios nos entrega la semilla, pero no somos fructíferos, no nos multiplicamos a crear a otras personas. Dice la Escritura: dar de gracia lo que por gracia han recibido. Y dentro de la iglesia habemos muchos que disfrutamos de la palabra de Dios, disfrutamos de la presencia de Dios, pero no damos aquella semilla que Dios nos da, no nos multiplicamos para con otros, solo disfrutamos de la palabra, pero no le hablamos a otras personas. Pero en este día, en el nombre de Cristo Jesús, va a haber una iglesia que se va a multiplicar. Debe de haber una iglesia que no solo disfrute de la presencia del Señor, sino también debemos de dar a luz a otras personas. Déselo al Señor en esta tarde con todo su corazón, mis amados hermanos. Hay mucha iglesia que, al igual que Onán, le gusta disfrutar, le gusta sentir el placer de la presencia de Dios, pero no se multiplica, hermanos. Hay muchas personas dentro de la iglesia que no se pueden multiplicar. Y no le hablo solamente en el área sexual. Lo que a Dios desagradó es que este hombre participaba en el placer, este hombre se satisfacía a él mismo, pero no se quería multiplicar, no quería dar aquella semilla. Dentro de la iglesia, asimismo, dice el Señor que todo lo que Él hace, las estrellas, se tienen que multiplicar. Aún nosotros mismos nos tenemos que multiplicar. Por eso es que en medio de un matrimonio, cuando el matrimonio no puede tener hijos, se siente seco, se siente vacío. ¿Por qué?
qué? Porque es un principio bíblico de la palabra de Dios que Él ha puesto dentro de nuestros corazones. Cuando un hombre o una mujer, ¿verdad?, no pueden tener aquel hijo, aquella hija, ¿verdad?, en medio de un matrimonio, cuando no pueden tener hijos, por eso se sienten secos, por eso sienten que algo les falta, porque es un principio bíblico que el Señor les ha puesto en el alma, que se tienen que multiplicar. Y en el nombre de Jesús, aquellos que nos escuchan a través de la radio, a través de los diferentes medios, en el nombre de Jesús, también se abren matrices para que pueda haber mujeres que no han podido tener niños, en el nombre de Jesús. Así como decía mi hermano Marcos, no tenían que vivir, pero vive, porque Dios transforma la muerte a la vida, de lo imposible a lo posible, de donde no hay nada, el Señor lo va a hacer todo. Aquellos que nos escuchan y verdaderamente se humillan delante de la presencia de Dios, aún esos vientres se tienen que abrir, mis amados hermanos. Pero ¿qué sucede? Este hombre se satisfacía. Este hombre tenía la semilla que podía hacerse que se multiplicara y se fructificara. Dios dio una ordenanza, le dijo al ser humano, a Adán y a Eva: multiplícate. No solamente que nos multipliquemos entre nosotros teniendo hijos, pero decía Pablo, cada vez que él le hablaba a una persona, decía que él sentía como dolores de parto. Mire qué tremendo. Dice que él sentía como dolores de parto cada vez que alguien aceptaba al Señor. ¿Y qué sucede? Muchas de las veces dentro de la iglesia predicamos bonito, enseñamos bonito, estamos todos los domingos o entre semana entre nuestros servicios, pero somos estériles, no nos multiplicamos, no le hablamos a otras personas, se nos pudre la semilla en las manos, no le hablamos a otras personas y le damos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Cuando un agua se estanca, se apesta, se pudre, huele feo, pero dice la Escritura que dentro de nosotros, ¿qué pasaría? Correrían ríos de agua viva. Y para que crezcan y corran esos ríos de agua viva, lo que usted recibe dentro de la iglesia lo tiene que sembrar en su trabajo, lo tiene que sembrar en su trabajo, lo tiene que sembrar en su casa, lo tiene que sembrar en su familia. Déselo al Señor en esta tarde con todo su corazón. ¿Sabe por qué? Porque tal vez usted era estéril en el espíritu y en esta tarde usted le tiene que decir: Dios, ayúdame a ser fructífero, Señor. Amén, hermanos. Así como nosotros nos preocupa, un matrimonio se siente abandonado, se siente solo. Por eso es que mujeres como Ana en el Antiguo Testamento lloraban amargamente, porque ellos pensaban que era una maldición el no poder tener hijos. Ellos pensaban que era una maldición de parte de Dios el no poder tener aquella descendencia. Y muchas de las veces, oiga, la vez pasada nuestros hermanos Alcántara deseaban aquellos niños. Yo miraba la preocupación, las citas al doctor que tenían que ir porque deseaban y querían aquellos niños. Un matrimonio, una de las cosas que planea, una de las cosas que anhela, una de las cosas que desea es que pueda haber multiplicación entre aquellos que se aman. Asimismo dice el Señor: no solo se multipliquen en la carne, multiplíquense en el espíritu. Hablen mi palabra, siembren mi semilla. Aquellos que no me conocen, déselo al Señor en esta tarde. ¿Sabe por qué? Porque tal vez usted es estéril en el espíritu, usted no ha podido dar a luz a otras personas, y dice el Señor: hijo, yo te doy la semilla, lo que tienes que hacer es no vertir en tierra, es no echar mi semilla en tierra. Amén, hermanos. El esperma del hombre también es conocido como la semilla que nosotros plantamos en la mujer para que ella se embarace y nos podamos multiplicar. ¿Y qué dice la Escritura? Que su palabra es ¿qué? La semilla. Dice el Señor, dice que había un sembrador y que echó la semilla en diferentes tipos de tierra. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es ¿qué? La semilla, ¿verdad? ¿Qué es el esperma del hombre? La semilla. ¿Qué es la palabra de Dios? Aún nosotros estamos hechos o nacimos en Cristo a través de la semilla. ¿Cuál es la semilla? Es la palabra del Señor. Escuchamos la semilla, entra la semilla que es la palabra de Dios y provoca que nos multipliquemos.
y que nazcamos espiritualmente. ¿Y qué dice la Escritura?